Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su ratito Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor por permitirnos una vez más compartir su palabra, compartir su consejo, compartir su instrucción. Sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Johnny. Hay mucho esfuerzo que se puede hacer a nivel humano, mucha inversión, inclusive vemos muchos matrimonios haciendo mucha inversión a nivel humano para sostener un matrimonio, pero sin base, sin fundamento, sin el maestro dentro de ese matrimonio, lamentablemente hay mucho desgaste, porque no se logra trabajar, sanar, restaurar, sin que el Señor de señores sea el que a usted y a mí nos instruya cómo hacerlo, y Él es el que sabe cómo hacerlo. Mi nombre es Jochebed Mayorga y el nombre de mi esposo, Johnny Sandoval. Muchas gracias damos primeramente al Señor y a cada uno de ustedes por permitirnos estar aquí y compartir. Mira, hoy vamos a traer un tema que se las trae. Discutimos. Pero ¿por qué discutimos? Yo a veces me pregunto, porque esto no es cosa de ustedes, sino es cosa de todos nosotros. ¿Por qué discutimos? Porque a veces entramos en esas necedades, no tienen otro nombre, esas necedades. Si nos amamos, nos respetamos, leemos la Biblia, oramos, ¿por qué esas necedades? Ahora, gloria a Dios, Johnny, que a veces pues entramos en eso y nos pedimos las disculpas del caso y no pasó nada y nos reímos más bien de la tontera que no ameritaba habernos discutido. Pero ¿cuál es por qué? ¿Por qué existen esas diferencias tan grandes que nos llevan a esas cositas tan pequeñas que si no trabajamos podrían producir grandes cosas feas? Así es, ¿verdad? Y a manera de introducción podemos decir que la Biblia nos enseña que Dios creó todo bueno, pero algo que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Entonces conocemos la historia, ¿verdad? Allá en Génesis, que Dios le hizo una ayuda idónea al hombre sacándola de su propio cuerpo, de su propia costilla, ¿verdad? Entonces después ya vemos la caída del hombre en capítulo 3 y ahí es exactamente donde se distorsiona todo, ¿verdad? El hombre desobedece, no hace lo que Dios le dijo, más bien hace lo contrariamente. Comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol del conocimiento, y ahí es donde sufre las consecuencias de vergüenza, culpa y temor, ¿verdad? Entonces vemos que estas situaciones aún se dan y han afectado a toda la humanidad a través de todos los siglos, ¿verdad? La comunicación, el poder relacionarse de una manera buena, ¿verdad? Entonces podemos ver que entonces eso tenemos que afrontar las consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Y estas sirven en primera persona y dentro de la relación matrimonial lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar, ¿verdad? Que a veces nos cuesta comunicarnos, nos cuesta relacionarnos y vamos a ver seguidamente a qué es que se debe eso, ¿verdad? Obviamente que Dios tiene propósitos, tiene objetivos y uno de los objetivos es que dentro del matrimonio podamos ir afinando, ¿verdad? Nuestras vidas, el carácter, ¿verdad? Hay un proverbio, qué lindo este proverbio, 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato del hombre, ¿verdad? Entonces, muchas veces la persona, nuestro cónyuge nos sirve para poder irnos puliendo, ¿verdad? A veces decimos, es como una lija, ¿verdad? O es como un esmeril, pero Dios lo tiene ahí también para que el propósito de Dios se pueda ir cumpliendo en nuestras vidas. Sí, porque es muy fácil ser una muy buena persona en el trabajo, en la iglesia, en el barrio. Realmente la mayoría de veces, pues no es que nos asustamos, pero cuando a veces escuchamos una esposa o un esposo hablar de esta persona, lo que está viviendo, la mayoría de personas afuera, aún familiares, se quedan asustadas, pero yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Nunca te hubieras imaginado porque aquella persona vive con usted momentos, tiempos cortos, que no la relacionan a una presión, a una situación, pero ya cuando se encierra con otra persona en estas cuatro paredes, parece que todo cambia, ¿verdad? Inclusive a veces hasta ya el derecho de haber firmado y ya decir, bueno, es mi esposa, mi esposo, como que ese título te hace creer que puedes ya actuar sin apariencias, y es donde empiezan a lastimar a la otra persona desde sus carencias, desde sus debilidades, desde su forma de creer que ese es el comportamiento, ¿verdad? Y no, tenemos que trabajar para que tanto
tengamos muy buenas cosas afuera que puedan decir de nosotros como dentro de la casa, que para mí personalmente es donde más vale, que en nuestra casa nos conozcan de una manera pacientes, misericordiosos, amorosos, comprensivos, perdonadores. No tanto lo que se diga afuera, sino en la misma casa. ¿Por qué? Porque es ahí donde, como dice Johnny, y como dice la palabra del Señor, es donde nos están como sacando, afilando en el trato del hombre con el hombre. Sí, y muy bien, y todas estas cosas, ¿verdad? Que falta de comunicación, ahora vamos a ver más adelante algunos aspectos por los cuales discutimos, ¿verdad? Todos traemos esta herencia del pecado, ¿verdad? Por eso Jesús vino, ¿verdad? A darnos esperanza, a morir en la cruz, a que tuviéramos una sanidad integral en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos ver que aunque somos productos del pasado, pero no somos prisioneros del pasado, podemos cambiar y podemos mejorar, ¿verdad? Porque esa es la esperanza que nos trae Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué lindo, porque somos producto, o sea, no significa que porque así fui, porque así me enseñaron mis papás, yo tengo que quedarme con eso, porque sería terrible. La palabra de Dios nos habla que tenemos oportunidad en Cristo ser nuevas criaturas, y le aseguro que si yo hubiera sido o yo me hubiera quedado con lo que en mi casa me enseñaron, me formaron, sería un desastre, sería terrible, porque en mi casa tuve la particularidad que a lo malo se le llamaba bueno y a lo bueno malo, o sea, era algo terrible. Yo digo que vengo de una familia no disfuncional, sino infernal, y solo por gracia del Señor, el Señor hizo un giro total, y es ahí donde quiero aprender cada día más ser como Cristo, parecerme más a Él, y es a través de la palabra. Muy bien, y así es como trabaja nuestro Hacedor, ¿verdad? El Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y que permite que estas tensiones surjan en nuestro matrimonio y conflictos, y ahí es donde tenemos que confrontarlos, ¿verdad? Con esperanza, no eludirlos. Y ahí cuando los vamos confrontando, ¿verdad? Y los vamos confrontando con esperanza, vamos siendo santificados, vamos mostrando una mejor empatía, vamos mostrando una mejor unión, y parte de nuestro ego se va disipando, ¿verdad? Y vamos ganando unidad e intimidad, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, vamos a ver algunos aspectos por los cuales nos es difícil comunicarnos y por los cuales muchas veces discutimos. Traemos normalmente un salveque generacional, número uno, ¿verdad? Maletas, yo diría. La maleta, un salveque. Yo diría que maletas. ¿Verdad? A veces es una caja de Pandora. Cuando nos casamos, cada uno venimos de una familia de origen donde fuimos criados desde niños, ¿verdad? Tal vez algún trauma, ¿verdad? Que se recibió ahí, hubo un abuso psicológico muchas veces, a veces físico, un abandono, el papá, la mamá se divorciaron. Entonces todo ese... O peor, estuvieron juntos, no sé si es peor del término, discúlpeme, no sé si, pero a veces están juntos papá y mamá, y usted se siente totalmente desamparado. Como que no estuvieran. Sí, como peor, exactamente, porque los tenés ahí, pero no te dan seguridad, no te dan amor, no te dan afecto, más bien te deforman. Entonces los hijos nos dicen, esto duele mucho, porque si papá no estuviera, yo creería que él me podría estar cuidando, amando, chineando, fortaleciendo, animando, pero lo veo aquí, pero es ausente a mis necesidades. Entonces así, ¿verdad? Como hay personas, hay historias de personas. Exacto. Todos nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Ahí en nuestra familia de origen, y desde ahí es donde se genera este salveque generacional, adicciones, vicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es un lastre que nos hace tener conflictos, ¿verdad? Y muchas veces la comunicación se nos es difícil. Número dos, como decíamos, la familia de origen, ¿verdad? Lo que aprendimos ahí, ¿verdad? Tal vez aprendimos que en una familia, para solucionar las cosas y la comunicación, eran gritos, violencia, mientras que en otra familia tal vez era todo lo contrario. Comunicación, respeto, ¿verdad? Entonces imagínense que se casa una persona que sale de esta familia y una persona que sale de la otra familia, imagínense los conflictos que van a tener, ¿verdad? Esto es nada más para poner un ejemplo, ¿verdad? Por el tiempo. Sí, por el tiempo, y tenemos que hacerlo resumido. Las diferencias culturales, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Eso es una situación también que afecta, ¿verdad? Muchas veces negativamente. Johnny, a veces podríamos decir, bueno, culturales, pero no, yo me casé, digamos, yo soy de San José y me casé con uno de San Ramón, yo soy de San José y me casé con uno de Cartago.
pero increíble, dentro de nuestro propio país hay culturas diferentes, o sea, hay cosas, costumbres, llamémosles así, de que para ellos esto es muy natural y para el otro no. Si me caso con un guanacasteco o con una guanacasteca, van a ser tal vez comportamientos que para ella es natural, pero para el otro no. Entonces todo eso va a influenciar. Son, conceptos de normalidad, claro, ¿verdad? Exacto. Bueno, y número 4, ¿verdad? Y aquí es donde las diferencias del diseño que Dios creó en hombre y mujer, ¿verdad? Que nos creó diferentes, ¿verdad? Nos creó de una forma diferente. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles podrían ser algunas de esas diferencias? Nuestros cerebros funcionan diferente, el del hombre y la mujer funcionan diferente. Vea qué interesante lo que dice acá. Cada uno de nosotros, Dios nos formó como, por decirlo de esta manera, como con una tarjeta madre diferente, ¿verdad? El hombre, una tarjeta madre diferente a la de la mujer. Entonces, el cerebro tiene 2 lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Nosotros los hombres funcionamos más con el lóbulo derecho. Con el lóbulo izquierdo. No es que no usemos el derecho, pero funcionamos más con el lóbulo izquierdo. Vea lo que dice del lóbulo izquierdo. Dice que el lóbulo izquierdo está especializado en procesar los pensamientos más lógicos, analíticos, trabajando mejor en lo visual y en lo racional, aunque la percepción visual del hombre está más enfocada en cosas concretas, en objetivos. Tiene que ver con orientación espacial, exploración y experimentación. Nuestro estilo comunicativo suele ser más lógico, racional y práctico que sentimental y emocional, que es como funciona la mujer. Que esas somos nosotros, sí. Sentimental, emocional, cualquier situación lo llevamos a los sentimientos, a las emociones, algo muy, digamos, algo a nivel de trabajo, a nivel, digamos, social, a nivel familiar, lo hacemos un todo, ¿verdad? Un todo, sí, y ese es el cerebro de la mujer, como decía mi esposa, el cerebro derecho. Dice, el cerebro derecho está configurado para procesar todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y todo está entremezclado, ¿verdad? Entonces, es un cerebro que está compacto, ¿verdad? Todo lo ves desde esa perspectiva. Nosotros somos como más seccionados, somos como un casillero de correos, donde cada casilla tiene una llave, estamos en el trabajo, salimos del trabajo, cerramos ese casillero, llegamos a la casa, a la familia, abrimos el casillero, ahora estamos en familia, pero la mujer tiene como una globalización mayor. Ahora, vamos a poner un ejemplo aquí rápidamente, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Dice que José llega a la casa y le prepara un bistec a su esposa. Cuando ésta llega y se sienta a comer, después del primer bocado le pregunta a su esposo, ¿dónde compraste la carne? A lo que José responde, en el más por menos, o en el supermercado de la esquina, ¿verdad? Ahora cambiemos los papeles. Ahora es María quien le presenta un bistec a su esposo. Este llega a la casa, se sienta a la mesa y después del primer bocado le pregunta a su esposa, ¿dónde compraste la carne? Veamos la respuesta de María. Que no te gustó. Que no te gusta. Y no solamente es no te gusta, sino que ya eso ya yo en mi cerebro digo, no le gustó, seguro no le sabe bien, seguro la encontró dura, porque no agradece todo el esfuerzo que yo hice por cocinarla, seguro es que la mamá lo cocinaba. Yo empiezo a hacer un montón de cosas en mi mente, en mis pensamientos, empiezo a formar un montón de cosas que al final terminan que me van a lastimar. Va a ser ¿cómo se llama? Una discusión innecesaria por una pregunta que lo único que quería era saber dónde lo había comprado y alguna conversación que para él fue muy natural responder en tal lugar, para mí quiso decir demasiado y ahí es donde está el problema. Por eso es que tenemos que tener conocimiento de estas cosas, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos diseñó, porque actuamos de tal manera. Muchas veces no lo hacemos de mala fe, sino que lo hacemos muchas veces ignorando, ¿verdad? De mucha naturaleza. Sí. Y para cerrar, vean qué lindo lo que dice este versículo. Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotras ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué le podríamos decir en este último? ¿Qué les vamos a decir? Busquemos al Señor, al Maestro, al que le va a enseñar a usted cómo estamos hechos y cuál es el propósito de cada uno de nosotros, que es animarnos y fortalecernos. Y esto nos va a llevar a tener una comunión más sana en el Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Muchas Señor bendiciones. Hasta la próxima.